Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Evidentemente estamos viviendo un momento de cimbronazo mundial. La situación de la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea ha producido por lo menos consternación. Mirando un poco qué dicen, qué opinan los medios de comunicación, uno observa que la percepción es que Gran Bretaña ha hecho como un salto al vacío. Y también, al mismo tiempo, que la Unión Europea tiene que enfrentar este hecho como, digamos, como una gran incógnita, como un terreno desconocido hasta ahora, y hay que evaluar las consecuencias. Para muchos las consecuencias van a ser realmente graves. Ya se vivió la caída histórica de las bolsas europeas, también las asiáticas. Hay pérdidas realmente muy grandes, 325.000 millones de euros dice que se perdieron en una sola jornada el día viernes. Bueno, realmente la situación se pone difícil, se pone complicada. Según algunos observadores económicos, esta será una crisis parecida a aquella del 2008, cuando Lehman Brothers desencadenó la crisis financiera. ¿Será así? ¿Será así? ¿Habrá otra oportunidad a que se pueda superar esto y entre otras cosas que Londres o Inglaterra, el Reino Unido, tengan una rápida salida y que sea para bien? Esperemos. Vamos a hablar con Eneas Biglione, que es director ejecutivo de Acer, realmente que tiene una visión panorámica de esta situación. Él ahora, luego de pasar varios años en Washington, donde tiene su sede la entidad, está radicado en Rosario, provincia de Santa Fe. Eneas, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente estar con vos y con tu audiencia de TV Radio Miami Internacional. Muchísimas gracias, Eneas. Bueno, ¿cómo imaginás esta salida, este proceso de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña, cuando ya hay quienes hablan de que le van a seguir otros países este rumbo? Bueno, la verdad es que, como bien vos decías en la introducción del tema, uno de los aspectos fundamentales de todo esto ha sido, de alguna manera, una campaña de miedo, ¿no? Tanto durante el referéndum como ahora después del referéndum. Muchos analistas, muchos medios de alrededor del mundo lo están viendo como una verdadera catástrofe, ¿no? Y bueno, como bien vos habrás visto, publiqué un artículo hace un par de días, al otro día de los resultados del referéndum, donde yo lo que explico es que, de alguna manera, bueno, la decisión ya está tomada, no hay marcha atrás al respecto, y está clarísimo que el Reino Unido no tomaría una decisión tan importante a la ligera. Y de alguna manera, lo que trato de explicar es que no es el fin del mundo tampoco, más allá de que sí o sí va a tener una repercusión importante. Desde mi punto de vista, la decisión del Reino Unido es una decisión realmente valiente, porque sinceramente había una campaña de miedo muy muy fuerte sobre los británicos y el Reino Unido en general, y de alguna manera una decisión polémica, porque viene a contradecir un poco esa marca personal de todos los europeos, que era la Unión Europea. Quizás si nos tenemos que poner a hablar de beneficios, de ventajas y desventajas de pertenecer a la Unión Europea, yo creo que la mayoría de los habitantes del Reino Unido optaron por salir de la Unión Europea por tres motivos muy, muy claros, muy sencillos. En primer lugar,
que básicamente los aportes terminaron siendo superiores, digamos, a los beneficios recibidos, ¿sí? Eh, Cuando uno mira las cifras son bastante grandes realmente. Lo que se estaba viendo es un aporte anual de 13.000 millones de libras a la Unión Europea, recibiendo exactamente la mitad en beneficios directos. Y cuando hablamos de beneficios directos no estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con la competitividad, ni con la oferta de mejores productos, ni nada de eso, sino que estamos hablando de subsidios y beneficios directos decididos en Bruselas por parte del Parlamento Europeo. El segundo argumento que creo yo ayudó a tomar esta decisión a la mayoría de los británicos es el tema del déficit democrático, que es un debate que está subyacente en la idea de la Unión Europea hace muchos años, que tiene que ver un poco con esto con el concepto de que el Parlamento Europeo de alguna manera tiene la capacidad de vetar leyes o regular de alguna manera por encima de lo que dictan los parlamentos de cada uno de los países miembros, ¿verdad? Con lo cual ese déficit democrático lo que dicen es lo que se pregunta es qué tan legítimas son para imponerlas sobre los habitantes de cada país esas decisiones que toma el Parlamento Europeo, teóricamente, digamos, en pos de una mejor Unión Europea más tranquila, más pacífica, más exitosa. Y finalmente, yo creo que el argumento más fuerte para tomar la decisión de salir, esta decisión que ya digo, repito, porque es importante recordarlo, es una decisión valiente, pero al mismo tiempo polémica. Lo que se estaba viendo es que eran 3 o 4 países grandes que estaban aportando mucho más de los beneficios que recibían en su momento, y el resto de los países, mucho más chicos, mucho más intervencionistas, mucho más socialistas, estaban recibiendo un beneficio mucho más grande de lo que tendría que ver con los aportes que estaban recibiendo. Con lo cual, la situación que se estaba dando en la Unión Europea en los últimos años era básicamente una especie de redistribución interna a nivel Unión Europea, ¿sí? Se estaba tomando dinero de los países que les iba mejor y se los estaba redistribuyendo en los países que les iba peor. Y hoy en día, digamos, hay claramente debilidad en distintas economías de la Unión Europea, particularmente en el caso de Italia y de Grecia, que nunca se terminó de alguna manera sanear su economía, pese a la cantidad de dinero que se le inyectó para que no entre en cesación de pagos, ¿no? Y bueno, todo esto computado de alguna manera terminó llevando a este resultado que realmente era bastante impensado, era una posibilidad que se barajaba desde el año 2015, ¿sí? Que el Reino Unido saliera, un país que había sido miembro de la Unión Europea desde el año 1973. Y bueno, ahora lo que queda es esperar a ver cuál es el nuevo primer ministro del Reino Unido, que será elegido en breve, y básicamente hay un periodo de 2 años que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa, donde se establece un periodo de 2 años para discutir los términos y condiciones de la salida, entre comillas digo salida porque bueno, no necesariamente es algo que le convenga a todo el mundo, que se terminen las relaciones con un divorcio completo, sino que claramente los analistas económicos serios, creo yo, están de acuerdo con que ni la Unión Europea puede vivir sin el Reino Unido, ni el Reino Unido puede sobrevivir en el largo plazo sin la Unión Europea, con lo cual yo creo que los términos y condiciones que se negocien van a ser bastante razonables para las partes, y sobre todo con la gente que queda en el limbo jurídico, por así decirlo, ¿no? Los trabajadores europeos que se encuentran trabajando hoy en día en las distintas ciudades de Londres, etcétera, en las ciudades del Reino Unido. Ahora, Eneas, evidentemente esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea generó un buen cimbronazo, realmente una situación grave para todo el conjunto. Ahora, esto es lo que representa por sí misma, pero ¿cómo ves la posible réplica de los distintos países de la Comunidad Económica que ya están anunciando la posibilidad de salir, de tomar el mismo camino que Gran Bretaña? Claro, bueno, el cimbronazo económico tiene que ver con el tema de la incertidumbre, ¿no? Cualquiera que estudie un poco de finanzas, etcétera, sabe que los inversores odian, digamos, no tener cierta certeza sobre cuál va a ser el futuro. Como decíamos antes, como depende mucho de a quién se va a elegir como primer ministro y cuál va a ser los términos y condiciones a negociar de esa salida, entonces es como que los mercados de alguna manera reaccionan de manera consecuente, ¿no? Con expectativas racionales bastante negativas. Eso obviamente se está empezando a salir a solucionar
el presidente del Banco Central del Reino Unido habló hace muy poco diciendo que, precisamente después de conocer los resultados del referéndum, habló diciendo que ellos tienen una economía lo suficientemente sólida y fuerte para tomar las medidas que hagan falta para, obviamente, evitar la caída, digamos, dramática del precio de la libra. Que más allá de eso, bueno, se encuentran en un nivel mínimo en muchas décadas, pero que ellos piensan que no va a terminar siendo como mucha gente pronostica, que es la entrada en total recesión del Reino Unido y en su economía. Respecto de los países que vos me decías, Agustín, hay una encuesta muy interesante de Pew Research Center de los Estados Unidos que hacen encuestas, digamos, en temas de políticas públicas, tanto a nivel de Estados Unidos como en temas que son muy relevantes alrededor del mundo. En la última publicación respecto de que estaban, digamos, enfocados precisamente por esta posibilidad de que existiera el Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en esa publicación muestran que, por ejemplo, en Francia, que es un país fundador de la Unión Europea, el 38% de los franceses están descontentos, perdón, el 38% de los franceses tienen una imagen positiva y optimista de la Unión Europea. Con lo cual, esto podría mostrar que hay un 6% incluso menor de apoyo, un 6% menos de apoyo en relación con el Reino Unido. Se está hablando en estos días de que hay ya movimiento dentro de Francia y dentro de Holanda para tener... Alemania, Austria, y Alemania, exactamente. Suecia. O sea, hablando de quizás de alguna manera llamar a un referéndum similar, de similares características para tomar una decisión parecida. Sí. Entonces, acá la pregunta es, que todos se hicieron, y por eso yo me sentí motivado a escribir este artículo, la pregunta es, ¿qué tan bueno es esto para el Reino Unido? ¿Qué tan bueno es esta decisión para la Unión Europea? ¿Y qué tan bueno es esta decisión para el resto del mundo? Yo creo que estamos, digamos, es muy temprano para sacar una conclusión definitiva. Yo lo veo con optimismo desde el punto de vista de que el Reino Unido sigue siendo la segunda economía más importante de Europa, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y realmente sabemos que es un país que tiene una tradición, digamos, de Estado de Derecho, una tradición, digamos, de respeto de la libertad individual, una tradición de respeto de lo que sería la libertad económica, que creo que de alguna manera en su momento, por ejemplo en tiempos de la Revolución Industrial, fue un ícono de libertad. Y bueno, acá lo que yo lo veo es como una gran oportunidad del Reino Unido de obtener una vez más su independencia sin que desde Bruselas los burócratas con enormes presupuestos les digan qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que dejar de hacer. Y al mismo tiempo yo creo que acá lo que es muy importante es ese examen de conciencia por parte del resto de los países de la Unión Europea, que es lo que estamos haciendo mal para que se nos haya ido un socio tan importante, ¿no? Y en este sentido, para mí esto es una gran oportunidad. Tengo colegas que tienen en general los mismos principios y funcionan en organizaciones, digamos, que tienen una misión similar a la de la Fundación ACER, pero que no lo ven con tanto optimismo. Pero yo creo que esto es una oportunidad para las dos partes. Para el Reino Unido, como decía antes, recuperar su independencia y volver a convertirse en un ícono de libertad. Y para la Unión Europea, de poner las barbas en remojo y decir, bueno, todos estos presupuestos gigantes, toda esta redistribución interna que hacíamos dentro de la Unión y los enormes presupuestos que estamos financiando con los burócratas desde Bruselas, quizás no es el modelo que en el largo plazo nos permite tener mayor, digamos, satisfacción de los habitantes de Europa. Sí, todo lo que decís es muy interesante, pero no hay que perder de vista que en este momento, si miramos un poco lo que está pasando o cómo se está interpretando esto, tanto dentro de la Unión Europea como también dentro de los Estados Unidos, se siente como una creciente sensación de catástrofe, ¿no? Hay como una visión catastrófica de esta situación. Sí, lamentablemente los medios, digamos, de alguna manera pusieron mucha fuerza en atacar, digamos, a esta decisión. Está clarísimo que hay que respetar la decisión de los habitantes del Reino Unido, ¿no? Por la famosa autodeterminación de los pueblos. O sea, nadie puede obligar a los ciudadanos del Reino Unido a mantenerse en algo que ellos dejaron de ver como conveniente. Que eso quizás en el fondo es un poco ese choque de lo que sería la cultura anglosajona con el resto del mundo. El anglosajón, digamos, siempre está enfocado en tener relaciones ganar-ganar, ¿no? Lo que se llama win-win situations en inglés.
que básicamente establecen: nosotros vamos a hacer negocios, nosotros vamos a ser amigos, nosotros vamos a ser una pareja mientras las dos partes estén felices, ¿no? Para llevarlo a otros ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que se rompió? ¿Qué fue lo que dejó de satisfacer a la mayoría de los habitantes del Reino Unido para que tomen una decisión tan polémica? Porque de alguna manera todos sabían que el día después de esta decisión iba a haber un revuelo enorme, digamos, en los mercados, iba a haber una importante incertidumbre respecto del futuro de la Unión Europea y del futuro mismo del Reino Unido. Eneas, ¿cómo ves la posibilidad que se está abriendo dentro del Parlamento británico, donde aproximadamente ya 2 millones de ciudadanos han hecho una presentación a efectos de que se realice un segundo referéndum para reconsiderar esta salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, la verdad es que yo en términos jurídicos desconozco, digamos, cuál es el orden legal del Reino Unido al respecto. Me parece un intento un poco quizás desesperado de arreglar algo que aparentemente ya está roto. Lo que pasa que según Sí. las características del Parlamento inglés, tiene la obligación de responder a las peticiones ciudadanas que rebasen los 10.000 firmas y que debe Claro. someterlas a debate, sobre todo cuando superan los 100.000. Resulta de que hay 2 millones ya de 2 millones de solicitudes firmas. para que se Claro. considere un segundo referendo. Sí, y ahora, digamos, en ese caso, de que el orden legal del Reino Unido lo permita, estamos de acuerdo con que debería tener lugar. Ahora hay un costo extra de tomar una decisión, o sea, de revertir la decisión tomada en primer lugar, porque ahora se vería como algo muy poco serio también, ¿no? Con lo cual, bueno, yo realmente lo que respeto y deseo es que estos comicios, si tienen lugar, digamos, se hagan de manera transparente y que todo recaiga en el bienestar de las personas que están tomando estas decisiones, ¿no? Los contribuyentes estaban de alguna manera manteniendo con el fruto de su trabajo, con un respirador artificial, aquellos países de Europa miembros que realmente sus economías no iban a ser exitosas por su estructura. Y lamentablemente esto es algo que, como dije antes, no es algo necesariamente positivo ni necesariamente negativo, sino que es una oportunidad para que la Unión Europea, digamos, de alguna manera reconsidere su socialismo explícito, el socialismo explícito de sus decisiones a nivel regional. De alguna manera es un esquema que está funcionando, que está permitiendo de alguna manera multiplicar la riqueza, o si simplemente lo único que están haciendo es redistribuyendo de puertas para adentro, sacándoles a unos para darles a otros. En forma particular, ¿cómo viste el accionar de David Cameron, que por un lado se presentaba frente a la Unión Europea como un duro negociador y por el otro lado salía a la calle a defender la permanencia precisamente de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea? Bueno, Cameron, digamos, cuando fue electo, de alguna manera, hay que acordarse que para tener total legitimidad tuvo que hacer algunos acuerdos con el Partido Laborista, con lo cual de alguna manera su administración quedó estigmatizada de alguna manera por esa necesidad de negociar siempre con el laborismo que lo apoyó para que él tuviera la plenitud del apoyo en el poder. Yo creo que como primer ministro ha sido un caballero, como lo han determinado muchísimos medios del mundo. Él, llamando a este referéndum, básicamente cumplió una promesa de campaña que había hecho en el año 2015. Y bueno, esto era algo que tarde o temprano lo tenía que hacer. Y haber renunciado al otro día, esa famosa frase que pronunció en su discurso de renuncia, que tenía que ver con que él no se sentía ya capaz de alguna manera comandar este barco, teniendo en cuenta que la idea que él tenía desde sus primeros días en el gobierno había cambiado. A mí me parece que es una decisión totalmente razonable, legítima, y no puede interpretarse como simplemente un lavarse las manos, sino que tiene que ver con que de alguna manera se desilusionó con el resultado porque él tenía, digamos, una planificación pensada a futuro del Reino Unido bastante diferente, ¿no? Por último, Eneas,
¿Cómo observás o cómo calificás este apoyo precisamente del candidato republicano Donald Trump a esta salida del Reino Unido de la Unión Europea? De alguna manera resulta interesante ver cómo... Igual que podríamos hablar de sí, Marine Le Pen en Francia, ¿no? sí. Resulta interesante ver cómo, bueno, hay gente que aprovecha el momento político, digamos, para su conveniencia. Está claro que Donald Trump está en campaña, una campaña que ha sido bastante dura, que ha dejado tanto a demócratas y a republicanos con un candidato que de alguna manera no todo el mundo está de acuerdo dentro de sus propios partidos. Y bueno, en la campaña vale todo, ¿no? Los primeros... hace unas semanas atrás, Donald Trump no tenía realmente muy claro qué quería decir Brexit. De hecho, en una entrevista que le hicieron en Fox News, Sí, no había sabido, digamos, realmente qué responder al respecto. Y al mismo tiempo lo vio como algo que de alguna manera le suma a su campaña. Como digo yo en mi artículo, el gran perdedor, digamos, de esta decisión es precisamente el presidente Barack Obama, que jugó todas sus fichas diplomáticas y comerciales en favor de que los habitantes del Reino Unido continuaran siendo parte de la Unión Europea, junto con la OTAN, los países miembros de la OTAN, etcétera, que de alguna manera le pusieron muchísima presión al Reino Unido para que votaran en favor de la continuidad. Y bueno, obviamente, como siempre, ¿no? Como siempre que se está en campaña, lo que pierde uno lo gana el otro. Y bueno, creo que Donald Trump intentó capitalizar esto y creo que con bastante éxito, ¿no? Porque se encontraba en el Reino Unido precisamente el día de las elecciones y bueno, y todo salió como casualmente le venía bien. Así que bueno, eso es un poco la visión que tengo, la interpretación que tengo al respecto. Se habla que la banca de los Estados Unidos, que tiene 40.000 empleados en Londres, eh, ante este resultado ya están preparando las valijas para salir de Gran Bretaña. Sí, eso realmente yo no creo que vaya a ocurrir, o por lo menos esto es como una reacción alérgica rápida a una decisión que mucha gente estaba en contra. Realmente me parece que, como decía antes, el Reino Unido es una economía muy poderosa a nivel global, con o sin la Unión Europea, con lo cual también hay cierta exageración por parte de los medios, digamos, maximizando informaciones y rumores que realmente no ayudan a nadie. El punto está en, como decía antes, que los 2 años de negociación que tenga el Reino Unido junto con la Unión Europea para ver en qué términos y condiciones se sale, cuando sea a partir de que sea electo el próximo primer ministro del Reino Unido, realmente yo creo que es la clave a todo este problema y esta incertidumbre que hay a nivel inversores en todo el mundo. Elías Biglione, muchísimas gracias por estos comentarios, por tu análisis. ¿Cuántos años lleva Acer ya? 20 años, este año estamos cumpliendo 20 años, este es el 20 años. aniversario, y realmente estamos muy entusiasmados. Sí, fuimos creados en el año 1996 en el estado de Virginia, y bueno, y de alguna manera intentamos, digamos, agregar un poco de luz sobre aspectos que son complejos, ¿no?, de las políticas públicas, normalmente sobre temas de América Latina. Hoy, bueno, me convocaste por el artículo que escribí sobre la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, pero trabajamos normalmente con América Latina y con la comunidad hispana de los Estados Unidos. Y con vos estamos muy agradecidos, Agustín, porque en todos estos años de trabajo siempre nos has apoyado, hemos conversado muchas veces de muchos temas, y para nosotros la relación con TV Radio Miami Internacional es realmente muy importante. Así que bueno, quería aprovechar incluso para agradecerte públicamente por Muchas gracias, siempre Eneas. tu generosidad. No te puedo despedir sin antes pedirte una frase muy sintética sobre este acuerdo que se logró en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. ¿Qué sensación te dejó? Simplemente tu opinión en pocas palabras. Y el Sí, futuro que ves a este acuerdo. Sí, de alguna manera me preocupa mucho que se intente lograr la paz a través de la impunidad, ¿sí? Un grupo como las FARC y el ELN, dos grupos terroristas financiados por el narcotráfico, vean que salgan con total impunidad de más de medio siglo de violaciones, actos terroristas de distinto calibre,
digamos, plantar minas de tierra, etcétera, ¿no? Secuestros, etcétera, todo lo que realmente es público, es preocupante de alguna manera. Estamos de acuerdo que los colombianos merecen la paz, estamos de acuerdo que los colombianos es un pueblo trabajador, que tiene un país maravilloso, pero no me parece que sea la manera de alcanzar la paz dándole impunidad a estos terroristas, y menos aún dándoles con eso la oportunidad de que accedan, nombrados directamente por el Poder Ejecutivo de Juan Manuel Santos, que accedan a la posibilidad de convertirse en senadores, diputados e intendentes de unos 120 pueblos alrededor de toda Colombia. Con lo cual, si ellos tuvieran esa posibilidad, el riesgo creo que está en que tendrían la capacidad de llamar a una asamblea constituyente para modificar la Constitución Nacional. Y eso, bueno, es un tema realmente largo, pero bueno, también me alegra mucho que me hayas preguntado, porque es un tema también súper polémico. La paz es importante, pero no a cualquier costo, Agustín. Coincidimos. Un gran abrazo, Eneas, que sigas muy bien. Hasta cualquier momento. Un fuerte momento. abrazo, Agustín. Muchas gracias. Eneas Biglione, desde la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la República Argentina. Recordemos que Acer también tiene sus oficinas en Washington, Estados Unidos. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para las horas sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.